Ahora, 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 ahora que no me miro soy yo. Bien, gracias. Ok, perdón por el atraso con esto. Entonces, los principios del derecho de trabajo, pues, muy conocidos por todos. Cuando hablamos del derecho, todos sabemos que el derecho es uno, pero se presenta y se expresa en diferentes ramas del derecho, cada una con sus principios particulares que la separan de los demás y hacen que las relaciones que están regulando, pues tengan que conocerse bajo esta luz de su interpretación normativa con base a estos principios. Por supuesto, los principios de derecho de trabajo están contenidos en los considerandos de nuestro Código de Trabajo. Solo para hacer alguna pequeña referencia, el de tutelaridad, también conocido como este principio protectorio, y que a su vez tiene dentro de sus reglas que se desarrollan bajo este principio, el indubio pro operario, la condición más beneficiosa, las normas más beneficiosas, la irrenunciabilidad de los derechos de trabajo. Luego venimos con las mínimas garantías, el derecho imperativo, que sí que es un derecho obligatorio, ¿verdad? No es un derecho optativo cuando estamos hablando ya de relaciones laborales. La primacía de la realidad, fundamento democrático, en el cual también se basa los temas del trabajo decente, el principio conservador evolutivo, entre otros. Ahora, en esta ocasión vamos a referir específicamente al principio de primacía de la realidad, que es el que más nos va a servir para hablar sobre lo que es la simulación del derecho laboral. Aquí vemos algunos expedientes de la Corte de Constitucionalidad en el cual se ha sentado jurisprudencia sobre este criterio. Cuando habla que el derecho laboral es un derecho realista, objetivo, este principio otorga prioridad a las apariencias o lo que las partes han convenido. El contrato de trabajo es un contrato de realidad que prescinde de las formas para hacer valer lo que efectivamente sucedió, por lo que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos suscritos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos, se debe dar preferencia a los hechos. Es la primacía de la realidad. También podríamos decir que esto va a abarcar la irrenunciabilidad de los derechos, que independientemente de lo que firme el trabajador, si esto presupone una renuncia a sus derechos laborales, pues básicamente es como que no existiera ese documento, ¿verdad? Entonces, este principio es la luz principal que nos guía a determinar cuando estamos hablando de una simulación de un derecho, de un contrato de trabajo, básicamente porque es independiente a lo que se firma. El Código de Trabajo es bastante concreto, directo, con respecto a lo que debe entenderse por contrato de trabajo. Artículos 18, 19, 20 en adelante nos hace un desarrollo muy interesante de esta normativa y que realmente refleja estos principios del derecho de trabajo de los que hemos platicado. Entonces nos dice que el contrato de trabajo, sea cual fuera su denominación, este subrayado lo hago porque, pero es que no dice que es un contrato de trabajo, pues eso no importa, o sea, eso ya llega a ser un tema irrelevante. Es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, trabajador, que obliga a prestar a otro patrono sus servicios. Tenemos el siguiente elemento, que es la prestación de servicios personales o ejecutar una obra. Personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución, es decir, del salario. Entonces, tenemos elementos concretos que nos dicen que realmente se va a entender que existe un contrato de trabajo. Esté escrito, ¿no? Le pongamos el nombre que le querramos poner, simplemente que cumplan con estos presupuestos. Cuando hablamos a cambio de una retribución, es importante hacer referencia
a lo que nos dice al respecto el convenio 95 de la OIT. Miren, cuando la Corte de Constitucionalidad, en sus diferentes fallos, recordemos que cuál debe ser la función de la Corte de Constitucionalidad. Es la excelente jurisdiccional que por excelencia va a interpretar el derecho, ¿verdad? Que entonces nos da esa interpretación de las normas existentes, que eso le corresponde al organismo legislativo o a la Asamblea Constituyente cuando estamos hablando de la Constitución y leyes constitucionales. Y la Corte es por excelencia quien va a interpretar estas normas cuando se pongan sujeto a una interpretación. Y en muchas ocasiones lo que ha hecho la Corte es ratificar lo que dice la norma, no es suficientemente claro. Los convenios de la OIT ratificados por Guatemala nos dan principios y parámetros generales para aplicarlos en el país. Se vuelven, al ser ratificados por Guatemala, se vuelven normas de aplicación general. Pero cada convenio siempre dice que se tienen que adaptar a la legislación, a las normativas del país. Pero el artículo 1 del convenio lo toma literalmente la Corte de Constitucionalidad como debe ser. Y nos dice que el salario incluye toda ganancia o remuneración que el trabajador haya percibido por los servicios prestados o que debe prestar, sin obstar la denominación que se le diere, siempre que pueda evaluarse en efectivo, ¿verdad? Entonces, se le pueden llamar honorarios, se le pueden llamar, no sé, retribuciones por prestación de servicio. Ya eso llega a ser indiferente nuevamente cuando hablamos de una retribución. Se va a entender como el salario. El artículo 19 del Código de Trabajo nos dice que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo. Ya vimos cómo podemos determinar la existencia de una relación de trabajo con los elementos hablados anteriormente, independientemente de lo creativo que nos pongamos para denominarlo, para tratar de evadir la existencia real de lo que es la realidad, que es un contrato de trabajo. Entonces, el artículo 19 lo que nos está haciendo es, miren, aquí excluimos cualquier otra rama del derecho que quiera influir en una relación que realmente lo que es un contrato de trabajo. Entonces, con que basta que se inicie y le pongan, haya o no firmado algún documento que se pueda llamar contrato, como lo quieran llamar, pero si tiene estos elementos, pues no hay mucho más allá que entender. La Corte de Constitucionalidad, que hay algunos fallos del 2018, pues seguramente habrán más, pues que ya constituye doctrina legal, que es la jurisprudencia emanada de esta Corte. Dice que se reconoce la existencia de una relación laboral cuando se advierte que la entidad empleadora utiliza la figura legal de la contratación de servicios bajo renglones presupuestarios. Aquí estos casos que está hablando estas sentencias, de referencia al sector público, ¿verdad? Por eso habla de renglones presupuestarios, que vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Y que acogen contrataciones de otra naturaleza con la finalidad de encubrir una verdadera relación de trabajo. Los mismos elementos, el mismo argumento, el mismo fondo de este criterio de la Corte de Constitucionalidad, por supuesto, se va a aplicar a lo que nosotros vemos en los contratos en el sector privado. Entonces, si vemos estos elementos tan claros en el Código de Trabajo, si las líneas son ahí sí que no son líneas borrosas, son marcos muy bien delimitados sobre en qué momento entonces se configura una relación laboral. Está suficientemente blindado, por llamarle de una forma legalmente, esta situación para evitar la simulación. Entonces, plantea esta pregunta. ¿Por qué es tan común la simulación de los contratos cuando se trata de una relación, en la realidad de una relación laboral? Decir respuestas que fueran como las definitivas, las únicas, pues no, sería muy atrevido. Esto se abre, por supuesto, a discusiones y a motivos que pueden darse en los diferentes sectores. Pero
Podemos plantear algunas. Sector público. Hay procedimientos muy claros en la ley del servicio civil para optar a empleos públicos, ¿sí? O por oposición. Los procedimientos pueden ser, pues, si todo camina y se trabaja como corresponde, no tienen que ser eternos, ¿verdad? Para poder contratar a alguien. Hay disponibilidad presupuestaria, las plazas estas disponibles, los procesos de oposición, ¿verdad? Sí lleva su tiempo, por supuesto. Pero también tiene otro elemento. Pues va a ganar quien sea el mejor calificado en este proceso de oposición. De repente no va a ganar el que el funcionario quiere que llegue. Entonces, se voltea a ver a otras herramientas que no son destinadas a plazas laborales, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita, los renglones presupuestarios. Y en el sector privado, ¿por qué? Es la misma pregunta. Pues, lo que hemos visto en alguna experiencia profesional son razones evidentemente económicas. Considerar contratar por otros tipos de servicios logrará evadir o ahorrar, por no usar la palabra evadir, pasivos laborales que correspondan a una relación laboral. Formas de simular una relación laboral. Sector público, uso de renglones presupuestarios, tales como el 18, 029, entre otros. Estos renglones presupuestarios corresponden a servicios de asesoría o trabajos de asesoría especializada, como jurídica, como sistemas, como auditorías, etc. Pero esa función. Más en nuestro país, mucho ruido al respecto, ¿verdad? De esa utilización de personas que realmente ni hacen un trabajo de asesoría, tienen una ocupación. El agua, tirarla para acá, ¿no? Pablo, no te escuchamos. Me parece que estamos teniendo un poco de problema con Pablo en el audio. Vamos a ver si se logra restablecer en un momento la comunicación. Bien, Pablo, importante, pues se planteó dentro de las necesidades que teníamos con el grupo para ir creando más base social también y entender esta parte de por qué existían este tipo de contratos y cómo es la manera que se puede abordar. Interesantemente, el grupo de juristas por Guatemala está conformado por personas, digamos, abogados profesionales que trabajan tanto dentro de lo patronal como también de la parte del trabajador. Así que es muy importante esto. Vemos que ya se conectó el licenciado Pablo Maldonado. Bienvenido nuevamente, Pablo. Me voy a desconectar entonces. Sí, perdón por la situación, un bajón de luz y esto está un poquito complicado. Esperemos que no vaya a pasar y voy a correr un poquito con el tiempo. Entonces, como decía, los usos de los renglones y en el sector privado, los contratos civiles y de prestación de servicios son las formas usuales de simulación. Ahora, nos topamos ante estas situaciones
Y luego vienen los conflictos, ¿verdad? Cuando existen conflictos van a haber reclamaciones. Cuando existen reclamaciones, entonces hay efectos jurídicos. Recordemos que la única autoridad que puede, en todo caso, como reconocer la existencia de una relación laboral o determinarla como tal es un juez. No hace administrativamente la inspección de trabajo, que puede preverla y puede señalarla, etcétera, pero no en ningún caso, no la puede establecer legalmente. Eso lo puede hacer al reconocimiento un juez. Entonces, si esto se da, ¿qué efectos tiene el reconocimiento cuando estamos frente a una simulación y esta después, frente a un proceso judicial, llega a tener un efecto, un reconocimiento? Primero, pues, por supuesto, si estamos diciendo que se finalizó una relación, esta relación que después ya se terminó, que es una relación laboral, viene el pago de indemnización, prestaciones laborales, y las prestaciones laborales no solo pensemos en vacaciones, aguinaldos, bono 14, pensemos que la institución pudo haber tenido otros tipos de bonificaciones derivadas de la costumbre, de pactos colectivos, de convenios, todo esto. Si la persona estuvo 5 años y no los disfrutó y se le reconoce estos derechos, pues claro que los puede exigir. Claro que también podría, que es algo menos común, pero también puede ser solicitar esa contribución que se tuvo que haber hecho al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, el tema no es sencillo y, por supuesto, daños y perjuicios. Aquí están algunos expedientes donde nos ha dicho esto la Corte. También la reinstalación, cuando se cumplan los presupuestos legales para decretarla. Mujeres embarazadas, una institución emplazada por un conflicto colectivo, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que venga aparejado con una protección especial en la relación laboral, pues se puede exigir la reinstalación. Así que no es fácil. Y miren, y el Estado ha perdido muchísimo dinero, muchísimo, en este tipo de situaciones, de sentencias judiciales, de daños y perjuicios, mucho dinero. Responsabilidad de la autoridad que autorizó la contratación de esta forma, tanto la autoridad como que el que lo autorizó en su momento. Recordemos el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos, su plazo de prescripción. Entonces, ¿por qué no va más allá de esto? O sea, realmente se está haciendo un daño terrible al Estado de Guatemala económicamente y pues, eso nos afecta a todos. Otro efecto que yo quería hacer relación es lo que nos habla del artículo 5 del Código de Trabajo. Nos habla de esta por llamarlo así, solidaridad que existe. Entonces hay empresas que lo que hacen es prestar trabajadores pues, para funcionamiento, los famosos outsourcing, que no es un outsourcing como tal, o sea, realmente esta figura no se está cumpliendo en Guatemala. Y este outsourcing, al tener estas situaciones, y si la empresa que contrata y pone a disposición para otra principal no cumple con el pago de prestaciones, pues ambas van a responder solidariamente. Entonces, miren, de ahí quería hablar un poquito de fases procesales, pero sobre el momento del reconocimiento, ¿verdad? Pero creo que también por el tiempo y pues lo que nos sucedió del apagón y todo, pues vamos a dejarlo por ahí. Pudimos abarcar los temas sustantivos y realmente es preocupante porque es, si quieren verlo así, bastante sencillo comprobar la existencia de una relación laboral y los efectos son muy, muy fuertes en ambos lados. Luego, nuevamente, mis disculpas, un fallón del sector de electricidad y tampoco el clima ayuda. Y bueno, muchas gracias por escucharme y siempre voy a estar aquí a disposición para la fase de preguntas. Muy buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Sí me escuchan?
Sí, yo solo lo... Lo único es que las preguntas van a ser al final, licenciado, por favor, y las podemos hacer a través del chat, si fuera tan amable, ¿verdad? Vamos a hacer las preguntas entonces al final y por escrito. Esa era una de las instrucciones que se han dado a raíz del inicio de esta actividad. Por favor, si fuera tan amable, licenciado Carlos. Muy bien, entonces, sí me escuchan, ¿verdad, Pablo? ¿Sí me escuchas tú? Sí, sí. Bien, muchas gracias. Voy a tratar de, digamos, vamos a dejar ahí entonces la presentación de Pablo. Muy excelente tu disertación. Vamos, digamos, como parte introductoria. Yo espero que las preguntas, ya estoy viendo ahí algunas preguntas que nos van a ayudar a ampliar en ese momento que necesitamos terminar de afinar esta presentación o las dudas que tengan nuestros colegas. Y bueno, entonces me toca presentar al licenciado Linares, quien es, pues ya me imagino que varias personas lo conocen. Su nombre completo es Luis Felipe Linares López, es consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES, es coordinador del área de estudios laborales y municipales de 2015 a la fecha, y antes se ha desempeñado como secretario ejecutivo de ASIES y como secretario ejecutivo adjunto también de ASIES, y ha sido ministro de Trabajo y Previsión Social en los años de 1998 a 2000. Para quienes son un poquito más jóvenes que yo, seguramente no tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de estar pendientes de este ministro que tenemos hoy acá, vicepresidente también del Instituto de Fomento Municipal del INFOM, de 1990 a 1994, y funcionario de la Municipalidad de Guatemala de 1985 a 1990. Ha publicado numerosos estudios sobre política social, gobierno municipal, participación ciudadana y temas laborales. Entre ellos, podemos mencionar el proceso de descentralización del Estado en Guatemala del 2009, políticas de mercado de trabajo y pobreza rural, hacia la profesionalización y la carrera pública municipal, es otra de sus publicaciones. También publicó sobre la seguridad social para los trabajadores de la economía informal, sobre los salarios mínimos diferenciados, oportunidad o desacierto, esto fue en el 2015, y en busca del trabajo decente en el 2015 también. Examen para la política de empleo en el 2016 y tendencia del empleo agropecuario. Digamos, para terminar estas... que me conceden de compartir con usted, hemos conocido a través de la lectura o que hemos vivido en la trayectoria que hemos tenido como funcionarios públicos e investigadores en la Asociación de Investigación de Estudios Sociales desde hace ya casi 20 años. Quisiera enfocar el tema que nos han encomendado, la simulación contractual laboral en los ámbitos privado y público, dentro del contexto general en que esta situación se produce en nuestro país en los últimos años. Y de manera que, y para ello pues es necesario hacer referencia al contexto que se impuso en la economía internacional y en general en el funcionamiento del mundo, del sistema de naciones, a partir de lo que se llamó el Reaganomics o la revolución de Ronald Reagan. Cuando él tomó posesión, expresó una frase que se volvió la consigna o el lema fundamental de la corriente neoliberal. Dijo: el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. Y el inicio de este proceso de desmantelamiento en muchos países del estado de bienestar que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, coincidió en América Latina con la crisis de la deuda de inicio de los años 80
que dio lugar a lo que recordarán ustedes, especialmente quienes pasen de 40 años, lo que se llamó, o sea, hoy también en la literatura se le ha llamado la década perdida. Y para superar esa crisis a los países latinoamericanos altamente endeudados, se les impusieron una serie de medidas que se conocieron como medidas de ajuste estructural y que en el año 89 fueron sistematizadas por un economista, John Williamson, en un documento que se ha titulado lo que Washington quiere decir por una reforma de políticas. Y cuando él hablaba de Washington, pues se refería al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Departamento del Tesoro, al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, que están precisamente situados en Washington. Y estas políticas que Williamson sistematizó 8 o 9 años después de que comenzaron a imponerse, eran, entre otras, la disciplina fiscal, la reforma impositiva, la liberalización del comercio exterior y la desregulación en varios ámbitos, incluyendo el laboral. Y en el ámbito laboral se planteaban por lo menos 3 grandes aspectos. La flexibilidad en los contratos de trabajo. Y de ahí surgen cabalmente, y que venían también en Europa después de los años 70, venían tomando cada vez más cuerpo lo que se llamaba, lo que se ha denominado las formas atípicas de contratación. Partiendo del hecho de que la relación, el contrato típico de trabajo es la relación laboral a la que hizo referencia el licenciado Maldonado, la relación de trabajo. Y estas reformas, como decía, incluyen la flexibilidad en los contratos, los impuestos, reducir los impuestos a la nómina, o sea, las contribuciones a la seguridad social y otras que pagan los empleadores o los trabajadores, como aquí en Guatemala tenemos la contribución al INDECAP, la contribución al IRTRA, en otros países hay contribuciones para la vivienda, en fin, y fundamentalmente las contribuciones a la seguridad social, y que estos impuestos a la nómina estuvieran ligados a beneficios individuales. Y de ahí vino la reforma previsional que comenzó en Chile con la sustitución de los sistemas públicos, el sistema público de seguridad social, por un sistema manejado por empresas privadas basado en la capitalización individual. Es decir, cada trabajador ahorraba por una cuenta de trabajo y al final de su vida laboral iba a recibir los resultados, los recursos acumulados. Estas reformas, decían los promotores, eran necesarias para recuperar el crecimiento económico, modernizar las economías y participar en forma más favorable en la economía globalizada. Y entonces se partía de que teníamos en nuestros países una legislación laboral rígida y que estas reformas que hemos mencionado, especialmente en cuanto a la contratación y al inicio y a la finalización de la contratación laboral y lo relacionado con la seguridad social, debían de sustituirse por unas normas más flexibles. Y parten del supuesto que estas normas más flexibles van a generar más empleo y que las regulaciones rígidas benefician siempre a los trabajadores que están en su momento trabajando, pero perjudican a otros porque les impide el acceso a un empleo formal. Además, y también es necesario señalar que los promotores de estas reformas pues no siempre examinaron si el mercado de trabajo era rígido o si en realidad es mucho más, porque era al final de cuentas una cuestión dogmática
o si en realidad era más flexible de lo que se supone. Y en otras circunstancias, como ha pasado acá en Guatemala, pues lo que ha habido es lo que siempre ha operado es una flexibilización de facto, porque sabemos que tenemos un nivel sumamente elevado de incumplimiento de la legislación laboral. Entonces, y como consecuencia, muchísimas empresas funcionan al margen de la legislación laboral, y no por eso tenemos en Guatemala un elevado nivel de ingresos de los trabajadores que son clasificados como informales, sino que incluso los ingresos de esos trabajadores son en promedio, sustancialmente menores que los trabajadores que tienen una relación de empleo formal. Y también hay que recordar que la legislación laboral, los principios que mencionó el derecho al trabajo y los principios que mencionó el licenciado Maldonado, pues no surgen de la idea de algún jurista que estaba en su gabinete de trabajo pensando qué nuevos horizontes descubrir en el derecho, sino que surgen de la evidencia que el mercado de trabajos, si no está sujeto a determinadas condiciones, no genera beneficios de una manera equilibrada. Y salvo que se den dos supuestos. Uno, que haya una legislación laboral protectora y que ésta sea efectivamente aplicada, o como sucede en muchos países europeos, especialmente los escandinavos, en donde hay un elevado nivel de negociación colectiva y entonces los trabajadores, actuando en forma organizada, valga la redundancia, colectivamente equilibran el poder de negociación con los empleadores y entonces sí ejercen efectivamente ambos la autonomía de las partes para fijar condiciones de trabajo. Y en Guatemala pues se viene hablando desde hace muchos años de la necesidad de que no pueden, de que hay que flexibilizar, de que la legislación laboral es un obstáculo para la competitividad, pero si hacemos un repaso de la historia, en cualquier contexto de la realidad económica, siempre ha existido una oposición muy fuerte hacia la legislación laboral protectora, que en Guatemala inició, fuera de un breve paréntesis, en 1927 con la emisión de una ley del trabajo. Inició con la Revolución de Octubre de 1945. Y en ese contexto en que estábamos de posguerra, donde se estaba construyendo las sociedades de bienestar, en Guatemala hubo una muy fuerte oposición al Código de Trabajo y a la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si leemos las memorias del doctor Juan José Arévalo, despacho presidencial, 6 capítulos de esa memoria los titula El duro camino al Código de Trabajo. Y si recordaremos de la historia previa al 45, en Guatemala existía un régimen de trabajo forzoso que tuvo una serie que viene desde los orígenes del sistema colonial, venía desde los orígenes de la colonia, y que se mantuvo con diferentes nombres a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX y hasta mediados del siglo XX, y que para cuando fue la Revolución de Octubre se sustentaba en una llamada libreta de jornaleros. Y en esa época tenemos que la Asociación General de Agricultores en ese entonces era la máxima expresión de los empresarios de los empresarios agrícolas, especialmente caficultores. Se negaban a que no se aplicara la libreta de jornaleros, que se fundamentaba en la ley de la vagancia, una ley que
castigaba con multa y con que se podía ser redimido con trabajo en los caminos, trabajo forzado en los caminos, el no alienaba una cuota de jornales al año. Y decían, si no se aplica la ley de la vagancia, la nación experimentará una baja tan apreciable en la producción que se tendrían que tomar medidas drásticas que estarían en contra de los principios democráticos que todos sustentamos. O sea, pues que con diferentes tonos y con argumentos diferentes, pues la constante en Guatemala ha sido una oposición a una legislación laboral protectora y a un cumplimiento de esa legislación y a una mejora de las condiciones de trabajo. Y se sigue insistiendo a nuestros países, tanto por el Foro Económico Mundial, que considera en el índice de competitividad global la eficiencia del mercado laboral respecto a flexibilidad en la contratación, también el Doing Business, que mide la facilidad de hacer negocios, y entre estos tiene indicadores para medir la rigidez para contratar y despedir, el costo del despido y el costo no salarial del trabajo. En fin, es en este contexto del predominio de la corriente neoliberal que se da tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, las formas, es el predominio, un elevado nivel de uso de formas de contratación que simulan o disfrazan la relación de trabajo. Porque también en el ámbito público se dio lo que un jurista español, Miguel Sánchez, llama la huida del derecho administrativo, que se consideraba que no generaba condiciones de ineficiencia en la administración pública y por lo tanto había que incorporar a la administración pública principios los principios y los procedimientos que rigen en el sector privado, en la empresa privada. Y por otro lado, en el trabajo, pues había en el empleo privado, en el mundo del trabajo, había que reducir la protección y había que bajar las normas, el nivel de protección que ofrecen las normas las normas laborales. Y se dio también con estas formas atípicas de contratación, pues lo que podríamos decir también que se dio una huida del derecho del trabajo, porque se trata de lo que se buscaba fundamentalmente era volver al arrendamiento de servicios y trasladar la prestación de servicios al ámbito del derecho civil, sustrayéndolo del derecho del trabajo. Teníamos también algunas consideraciones sobre la relación de trabajo y los principios que la determinan, que ya mencionó el licenciado Maldonado. Solo queremos hacer mención a lo que se conoce como disfraz o simulación de la relación de trabajo. Y al final, si vemos el diccionario, pues tanto disfraz como simulación o simular son términos que se entienden como sinónimos. Y como decía también el licenciado Maldonado, pues es crearle una apariencia distinta el disfraz o la simulación de la relación de trabajo significa crearle una apariencia distinta de la que en verdad tiene, con el fin de anular, impedir o atenuar la protección que brinda la ley. Se trata de una acción destinada a ocultar o deformar la relación de trabajo, dándole otro ropaje mediante una figura jurídica
o una forma distinta en la cual el trabajador gozará de menor protección. Se encubre la relación laboral, entonces, haciendo aparecerla esta con el aspecto de una relación de naturaleza jurídica diferente, sea civil, mercantil o cooperativa. Y en el año 2006, la OIT, después de muchos años de discusiones en el ámbito de las comisiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, desde 1990 se intentó adoptar, dada el uso extendido de estas formas que disfrazan la relación laboral, se buscó adoptar un convenio sobre la relación de trabajo. Y como mencionó el licenciado Maldonado, las normas internacionales de trabajo tienen dos, él mencionó los convenios de la OIT que ha ratificado Guatemala. Esa es una de las modalidades que adoptan las normas internacionales de trabajo que adopta la OIT, y la otra son las recomendaciones, que a diferencia de los convenios o tratados, no tienen carácter vinculante para los países. Entonces, la oposición de los empleadores y de varios gobiernos o de numerosos gobiernos impidió que se adoptara un convenio, y se llegó a una recomendación sobre la relación de trabajo que, no obstante no tener carácter vinculante y obligatorio para los países, no tuvo el voto favorable de los empleadores que participan en la Conferencia Internacional de Trabajo y de muchos gobiernos. Y tal vez para quienes no están familiarizados con el funcionamiento de la OIT, esta tiene un carácter tripartito, y los convenios son adoptados por el voto de las tres partes. Los gobiernos tienen el 50% de los votos, los trabajadores el 25% y los empleadores el otro 25%. Y muchos convenios pues son adoptados de manera casi unánime, o bien con un elevado número de votos de trabajadores, de gobiernos y empleadores, pero en este caso incluso la recomendación no fue así. Y la recomendación en el párrafo 11 nos da los indicios que permiten determinar la existencia de una relación de trabajo que coinciden mucho con los elementos del contrato individual de trabajo que mencionó el licenciado Maldonado. Entonces, en Guatemala al final no necesitamos modificar la legislación para definir la relación de trabajo, porque esta está claramente definida en el Código de Trabajo, cuando señala que las características de la prestación de servicios o de una obra es la dependencia continuada, dirección inmediata o delegada del patrono, a cambio de cualquier remuneración, la exclusividad para la prestación de servicios o ejecución de una obra, y que el contrato, como ha señalado la Corte de Constitucionalidad, es un contrato en realidad basado en derechos subjetivos. Y la recomendación de trabajo dice que que hay indicios para determinar la existencia de una relación de trabajo cuando el trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona, implica la integración del trabajador en la organización de la empresa, es efectuado únicamente o principalmente en beneficio de otra persona, debe ser ejecutado personalmente por el trabajador dentro de un horario determinado por el que solicita el trabajo, es de cierta duración y continuidad, requiere la disponibilidad del trabajador, implica el suministro de herramientas, materiales, aparatos, máquinas, etcétera. Se paga una remuneración periódica, que esta es la única o principal fuente de ingresos, y se reconocen derechos como el descanso semanal, vacaciones anuales, y no hay riesgos financieros para el trabajador. Entonces, esta relación de trabajo y este contrato de trabajo típico, pues se ha ido desfigurando en Guatemala con el uso en el ámbito público del contrato 029 y otras formas de contratación en
mediante renglones 186, 185, y en el ámbito privado con los contratos por servicios técnicos y profesionales. Y en el ámbito público se dan por lo menos tres grandes hechos negativos. Primero, los montos discrecionales que se fijan, que pueden llegar a ser excesivos y que constituyen un efecto de demostración sobre los trabajadores permanentes, el personal permanente presupuestado que tiene una relación formal de trabajo. Una persona puede tener 2 o más contratos en el sector público, y lo que mencionó el licenciado Maldonado de los costos elevados por demandas judiciales. En el año 2012 el organismo ejecutivo pagó 140 millones de quetzales por motivo de demandas judiciales, y en el año 2016 289 millones. Y eso sin contar lo que pagan las entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades. Y otra consecuencia negativa de esto son las plazas fantasmas, que cada cierto tiempo brincan en los medios de opinión pública, y que al final pues no son una práctica reciente, no vienen del uso excesivo de estos contratos, sino que ha sido una práctica que se ha dado con personas allegadas o vinculadas a funcionarios públicos, al partido en el gobierno, a gente del Congreso que pide o solicita que no se le dé un puesto, sino que lo que se le dé es un cheque al amigo, al allegado, al correligionario. Y hay existe la plaza fantasma no solo en Guatemala, sino que ha existido en muchos países. Hay una en el diccionario de la lengua española, tiene el término sinecura, que dice que es el empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo, conocido en Cuba como República Dominicana y Panamá como botella, cuando tiene el agregado de una buena remuneración, y en Argentina como enchufe. Que este término enchufe pues lo podemos vincular con lo que siempre se ha hablado acá en nuestra jerga chapina política, que para obtener uno de esos cargos pues se necesita el cliente que facilite el llegar a la persona que tiene la capacidad de decisión. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que queríamos compartir con ustedes. Bueno, y quedamos a las órdenes. No sé si me pasé del tiempo, no vi ninguna señal por ahí, pero quedamos a las órdenes para alguna pregunta o comentario, poder ampliar alguno de los aspectos que desea de interés de ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, licenciado Linares. Muy explícita su presentación, muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Entonces voy a dirigir de una en una, digo yo, y vamos a tratar de hacer una para cada uno. Hay unas que pueden ser respondidas por los dos si quisieran ampliar en algún momento. Y lo que sí es que la primera pregunta, y yo quisiera dirigírsela al licenciado Maldonado, porque se quedaron con un poco la inquietud, licenciado, sobre las etapas procesales las etapas procesales de este tipo de acción, y entonces quisiéramos que usted nos amplíe o que nos logre terminar de decir sobre esto, porque es muy importante, consideramos, en este tema. Pablo. No sé si Pablo está por ahí. Pablo.
No sé, yo sí lo veo. Bien, entonces, mientras que el licenciado Maldonado vuelve nuevamente a conectarse, vamos a iniciar con una pregunta así como muy sencillita, licenciado Linares, sobre cuál es el origen de los contratos 029 y cómo es que surgen así y que están haciendo esta simulación contractual. ¿Usted tendrá esa idea, ya que tenía el análisis histórico de todo el proceso? ¿Cómo ha ido? ¿Usted sabrá? Sí, el contrato de servicios profesionales, que se conoce como 029 por estar en la clasificación presupuestaria, el reglón 0 y partida 29 de servicios personales, ha existido desde hace muchísimos años. Era el renglón que se utilizaba, por ejemplo, para contratar a un abogado para que elaborara un proyecto de código, o para contratar a un ingeniero para que hiciera el estudio estructural de un puente, o para contratar a un arquitecto, a un artista incluso, para que seguramente los grandes artistas que decoraron el centro cívico, como Carlos Mérida, Roberto González Goyri, tuvieron un contrato 029 en su momento. Entonces eran personas que entregaban un producto concreto donde no había ninguna, y son personas, todavía eso es necesario, que exista esas posibilidades de contratación por montos menores para los cuales se requiere cotización o licitación. Es necesario que exista esa posibilidad para contratar productos puntuales, por ejemplo, un reglamento de personal o un reglamento de un manual de funciones para el personal de una institución, que no siempre se tiene la persona indicada para elaborarlo dentro de la planta de asesores y de técnicos de la institución. Entonces, esto siempre se dio, pero el problema que en Guatemala hemos tenido, no solo en esto, sino que casi cualquier ámbito, comenzando por por ejemplo, el ejemplo más reciente son las comisiones de postulación, que en su momento fueron vistas como una solución casi mágica para garantizar una buena selección de funcionarios de ciertos ámbitos. Pues todo se pervierte y entonces se llega al abuso, a estos abusos que hemos mencionado en el contrato, en la generalización de contratos como el 029 o los demás del renglón del grupo 1. Por ejemplo, en el año 2014, un estudio que hizo un consultor de la Unión Europea determinó que 2/3 casi de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública estaban vinculados por este tipo de contratos. Entonces, son formas de contratación que se tergiversaron, que se pervirtieron y que se les dio el uso que no era para el indicado. Y hasta hace algunos años, por los años 90, incluso la primera década del 2000, los años del 2000, pues en los tribunales era muy difícil ganar un juicio por una demanda de este tipo, porque simplemente se hacía ver de que, bueno, el trabajador había aceptado que el contrato no era laboral y por lo tanto había renunciado a ejercer acciones desde el ámbito laboral. Pero conforme los tribunales y especialmente la Corte de Nacionalidad comenzaron a aplicar los principios que mencionó el licenciado Maldonado, especialmente el principio de irrenunciabilidad, el principio de indubio pro operario, en fin. Entonces, los tribunales comenzaron a darle
la razón a quienes demandaban el pago de sus prestaciones. Porque el trabajador plantea la demanda cuando terminó la relación laboral, porque no lo puede hacer en la relación esta contractual que tiene, simulación de la relación laboral. No lo hace mientras tiene la relación, porque inmediatamente va a ser despedido, va a ser rescindido su contrato. Entonces se fue incurriendo en este abuso, porque como les decía, lo de las plazas fantasmas no es de los años de hace 20 años, 30 años, sino que eso fue una práctica más o menos consuetudinaria en la administración pública, y la explosión de los contratos de este tipo se vino cuando precisamente por la corriente que consideraba que la contratación desde el punto de vista de la ley de servicio civil era complicada, no permitía traer personal calificado, entonces, y era más fácil escoger a los allegados, entonces fue avanzando en la administración pública, teniendo cada vez más personas incorporadas de esta forma, el uso de estas formas de relación laboral, de esas formas de contratación que no reconocen la relación laboral, que tienen una temporalidad y no garantizan estabilidad al que presta servicios, y que se prestan a los manejos de discrecionalidad y de arbitrariedad, y a nombrar a personas que no tienen idoneidad, que no tienen capacidad y que incluso son innecesarias para la institución en donde supuestamente presta sus servicios. Bien, muchas gracias, licenciado. Ahora retomamos con el licenciado Pablo Maldonado, ya lo tenemos de vuelta. Hasta le vemos mejor, licenciado. Les prometo que llamé a la empresa eléctrica para ver si tienen algún problema con que yo hable de las fases procesales. No, ya me conecté por otro medio, entonces. ¿Será? Ya por Bueno, si se va la luz. Gracias. Por favor. Sí, no, mire, lo que yo quería mencionar de las fases procesales, más que las fases, son unos aspectos que ha identificado la Corte de Constitucionalidad un poquito de forma extraña, si quieren llamarlo así, porque la Corte ha dividido el criterio como en dos. Es decir, cuando se plantea un juicio ordinario de reconocimiento de la existencia de razón laboral en el sector público, la Corte ha dicho se puede hacer este proceso de reconocimiento, y a partir de que esté la sentencia firme en la cual se reconoció, empieza a correr el plazo para que se pueda presentar una demanda para el pago de las prestaciones y indemnización si que se acabó o cualquier otra acción, ¿verdad?, que derive del reconocimiento. Pero en el sector privado lo ha hecho distinto. O sea, ha dicho, miren, la acción tiene que ir en conjunto. O sea, si usted va a pedir el reconocimiento, hágalo en conjunto a la petición, en el cual pide también el pago y qué pago, etcétera, todo lo que ya llevará la estructura de la demanda. Entonces, es un poquito extraño, y lo hemos discutido con varios colegas, por qué ese cambio, esta diferencia de criterios de la Corte por ser sector privado o público, y sinceramente pues no hemos logrado como que tener una justificación. Uno ve los casos y no tendrían ese motivo. Y otro aspecto, y el último, que es procesal, era el tema de los conflictos de jurisdicción. La Corte ha tenido vasta jurisprudencia al indicar, miren, lo que es el reconocimiento, si la persona fue o no trabajador, es el tema de fondo. Entonces no nos podemos ir por una excepción de dilatoria. Bueno, en este caso es una declinatoria de falta de incompetencia por razón de la materia del juez, porque ese es el fondo del tema. Pero aún así el problema es de que presentan la demanda, se presenta la excepción, se suspende todo el proceso, se va a conocer cuando ya es claro que no es la vía, que jamás se va a resolver eso en esa excepción, el fondo. Entonces, la insistencia de darle trámite a eso también es complicado, ¿verdad? Entonces, son aspectos
cuando hablamos de estas simulaciones y reconocimientos que consideré necesario traer a colación. Pablo, tú habías mencionado de una resolución de la Corte de Constitucionalidad y diste el número de expediente en tu presentación, pero nos están preguntando si hay alguna resolución de la Corte de Constitucionalidad al respecto. Tal vez nos repetirías el número del expediente, si lo tienes por la mano. Pero, es que expuse cuál, pero ¿sobre qué punto en específico, perdón? Sobre la simulación y básica, bueno, están preguntando sobre si existe relación laboral en los contratos 029. Se decía que sí, entonces, que si hay alguna resolución de la Corte de Constitucionalidad al respecto. No, lo que pasa es de que, a ver, lo que ha habido sentencias es el reconocimiento, aplicando el principio de realidad, de que no se estaba cumpliendo con la función del 029. En lo que me estaba reconectando, escuché el licenciado Linares que lo estaba hablando muy claramente, ¿verdad? Del mal uso que se está usando a estos renglones. Entonces, lo que existe son sentencias, por supuesto, que han identificado estos elementos de la relación laboral en un 029, que es que el 029 no estaba cumpliendo con eso. Porque el 029, de por sí, y como lo define el manual de clasificación presupuestaria del Ministerio de Finanzas, dice que no constituye en ningún momento una relación laboral. Pues, ese es el documento, y es como debe manejarse, porque son servicios profesionales o técnicos. Lo que pasa es que como no lo utilizan eso, sino que el mal uso, como lo está diciendo el licenciado Linares, entonces lo que ha habido es identificación. O sea, no se necesita una sentencia de la Corte para decir, mire, eso no es, sino que, o sea, es porque los elementos en la realidad de cada caso han determinado que es una relación laboral. Pues muchas gracias, Pablo. Ahora para el licenciado Linares, quisiéramos dirigirle esta pregunta al licenciado. Está por ahí, no lo veo. Sí, estoy. Nos están preguntando, ya lo vi. Nos están preguntando sobre si algunas facultades han introducido un nuevo curso, flexibilidad de las leyes laborales. ¿Qué futuro se avisora para el derecho laboral en este sentido? Pues es un futuro que ahí sí que no se puede tener una bola de cristal. Tiene que tener una bola de cristal para poder afirmar o señalar cómo se van a desarrollar las relaciones laborales de aquí a 20 años, a 30 años. Pero hay una frase que de un jurista brasileño que decía que en este momento cabalmente no podemos decir cómo será el derecho laboral y cuáles son las expectativas de evolución del derecho del trabajo. Pero una cosa sí es cierta, mientras haya trabajadores, tiene que haber derecho del trabajo. Y el flexibilizar la legislación laboral de una manera que se omitan o sean desplazados los principios que la inspiran, pues como decía también otro tratadista argentino, Arturo Bronstein, vamos a vivir en el siglo XX situaciones laborales que se dieron en el siglo, que son propias del siglo XIX. Entonces, yo creo que, y esto por supuesto que también depende de la relación entre las diferentes fuerzas sociales. Recordemos que la legislación laboral, por ejemplo, las primeras normas que regularon el trabajo obedecieron, por un lado, al clamor social en contra del trabajo infantil. Las primeras normas laborales fueron reducir la jornada de trabajo a los niños a no más de 12 horas diarias, porque trabajaban 15 hasta 18 horas. Posteriormente, la primera gran reivindicación fue la jornada laboral de 8 horas. Y así se fueron acumulando sucesivamente demandas que tenían que ver con la calidad de vida de las personas. Entonces yo creo que ese es un elemento, y hay un elemento importante también
que tenemos en Guatemala y en muchos países de América Latina, y es lo que se ha llamado la constitucionalización de los derechos y de las garantías fundamentales en el trabajo, que no son, digamos, para suprimir el máximo límite de jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas, el descanso pre y postnatal, pues tendría que reformarse la Constitución. Entonces ahí sí tenemos un necesario y un grado alto, pero necesario, de rigidez en la legislación laboral. Porque si no fuera así, seguramente ya habría sido modificadas esas normas fundamentales que son necesarias para que exista lo que se conoce como trabajo decente. A ver si... Ahí está. Gracias, licenciado. Quisiéramos dirigirle ahora unas preguntas. Fíjense que estamos ya sobre el tiempo, en realidad nos hemos pasado ya 20 minutos más. Quisiera que tratamos de responder las preguntas lo más pronto posible, ¿verdad? Muy en resumen, para poder responder la mayor cantidad de preguntas, si fueran tan amables. Tenemos unas preguntas que son como dirigidas a ambos. Por ejemplo, dice, ¿qué opinión les merece el trabajo doméstico y el convenio 189 de la OIT? Eso es para una conferencia solo para este tema. Pero así brevemente, ¿qué nos podrían decir? ¿Qué les parece o qué opinión les merece este convenio 189? Pablo, tal vez tú primero. Bueno. Quien quiera. Gracias. Bueno, sí, como bien decís, es parte de otra conferencia muy puntual sobre este convenio. Y miren, uno de los aspectos principales, yo siempre cuando doy clase del derecho laboral y hablamos del trabajo doméstico, digo, ojalá que algún día nuestros hijos se rían un poco de lo que, no se rían pues porque les sorprenda cómo está la regulación actual, ¿verdad? Que eso haya sido modificado. El acceso, que eso sí es un paso que se ha dado en Guatemala a la seguridad social de las trabajadoras domésticas, ha sido interesante. Entendiendo que se ha dado a las mujeres, no, incluso pueden haber hombres en trabajo doméstico que no tienen el mismo acceso a la seguridad social, es algo muy puntual. Pues como le digo, como todo convenio, el 189 tiene que ser muy estudiado para que su aplicación de principio sea por medio de ya una reforma a este capítulo del Código de Trabajo que habla de estos contratos, de condiciones, de esos contratos especiales, tales como es el trabajo doméstico. Hay mucho que hacer para reconocer derechos, incluso derechos de asociación, acceso a seguridad social correcta, que sí son necesarios, pero sí es bastante extenso poder hablar de esto. Gracias. Licenciado Linares, misma pregunta, ¿qué opinión le merece? Abrimos su micrófono, por favor. Perdón, sí. ¿Qué opinión el le trabajo merece? doméstico es un trabajo vulnerable y por lo tanto sí es necesario que sea objeto de una regulación que proteja mejor los derechos de los trabajadores. Como decía el licenciado Maldonado, está entre los regímenes regímenes especiales en el Código de Trabajo que lo exoneran a los empleadores de obligaciones como el salario mínimo, límite de jornada. Entonces hay una situación discriminatoria. Entonces, el convenio 189 creo que es un convenio muy equilibrado y necesario para la dignidad en el trabajo doméstico. No se te escucha, Dinor. Tiene apagado su micrófono. Pues se apaga automáticamente, les sé decir, porque yo no lo hice. Ajá. Estaba preguntando nos están preguntando, más bien ¿cuál es la fianza o cuánto es la fianza que paga un profesional o técnico contratado bajo el renglón 029 en el ICS? No sé si ustedes tienen conocimiento de eso, sería así como...
Sí, hay una fianza de cumplimiento de contrato, que es creo que es sobre el 2% del monto del contrato. Digamos, un contrato de 10,000 quetzales paga una fianza de, digamos, de 200 quetzales. Pero aquí, digamos, viene una cosa paradójica. Ahora, a propósito de los médicos contratados en el Parque de Industria, que están en Renault 029, tuvieron que pagar fianza de cumplimiento del contrato, y el contrato, el que no ha cumplido es el Estado al no pagarles, ¿verdad? Entonces, esa fianza de cumplimiento es un absurdo, porque el que está sujeto al incumplimiento del contratante es la persona contratada por estas modalidades. Pero es una obligación establecida en la ley de contrataciones, ¿no? Para todo contrato con una entidad pública, ya sea de obras, suministro de bienes o de servicios. Muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, yo quisiera, me parece que ahí esas eran las preguntas que teníamos, y por cuestión del tiempo, yo sí quisiera preguntarle, si esta ya es una petición personal, que nos pudieran dar así un lineamiento, no un lineamiento, sino ¿cuál sería la propuesta de ustedes para nosotros como profesionales? ¿Cómo deberíamos manejar esta situación? Porque a veces en la parte patronal siendo asesores, se puede caer en esta situación de asesorar al cliente para que haga la simulación contractual. ¿A ustedes qué les parece que debería de ser lo que el profesional del derecho debería de hacer? Pues, si me permite, yo creo que lo fundamental es ver los efectos adversos que esta práctica tiene sobre la vida de las personas. Una persona que está contratada, que primero que se está burlando la ley, se está diciendo que una cosa es y en realidad es otra, pero tiene efectos sociales. Una persona que trabaja 20 años, 25 años mediante este tipo de contratos sin protección social, no va a tener acceso cuando termine su vida laboral a una pensión, aunque sea mínima. También las prestaciones laborales como las vacaciones, como el descanso semanal remunerado, como el pago del tiempo extraordinario, la limitación incluso al pago de tiempo extraordinario, son todas orientadas también a garantizarle al trabajador calidad de vida, que se trabaje para vivir y no se viva para trabajar. Entonces yo creo que hay que ver los aspectos sociales fundamentales, porque al final de cuentas la actividad económica tiene que estar en función de las personas, y no las personas como recurso desgastable y descartable de la actividad económica. Gracias, licenciado. Gracias. Licenciado Pablo Maldonado. Gracias. Aunado a lo que decía el licenciado Linares, hay un tema. Primero, en el sector privado, el empresario, el empleador, tiene que entender de que utilizar estas figuras corre un riesgo enorme a la que sea totalmente lo contrario a su pretensión, que era pues ahorrar económicamente, sino que con un proceso judicial, una sentencia, el costo se duplica. Entonces, no solo, además de las consideraciones sociales que bien explicó el licenciado Linares, económicamente no es funcional. Y muchas veces nos salen con que es que lo hacen otras empresas y no hay demandas. Pues, primero, decime qué empresas, y segundo, muchas veces tienen que entrar a negociar para que no se vuelva un efecto dominó en una cantidad de personas que tienen dentro de sus empresas en la misma situación. Y al final sale caro. Al final realmente no es económico, o sea, no es algo funcional. Y como es pan para hoy, hambre para mañana, es una práctica muy mala y económicamente totalmente también que no es correcta. Y en el sector público, pues si nos toca asesorar al sector público, si nos toca ser funcionarios públicos, estamos sujetos primero a cuidar el dinero del Estado. El Estado está perdiendo muchísimo dinero en indemnizaciones, en daños y perjuicios por esta práctica.
se están multando. Si llega a la Contraloría va a ser multado el funcionario público, y también incluso pueden deducir otro tipo de responsabilidades que pueden llegar hasta penales. O sea, no es recomendable de ningún punto de vista. La parte del trabajador bien explicado, licenciado Linares, y también les digo, la parte patronal no es recomendable para nada. El Código de Trabajo es claro y se puede llevar bien la actividad laboral, dormir tranquilo y ¿cómo se llama? Y caminar en piso seguro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esta reflexión, digamos, yo la veo como una reflexión porque al final de cuentas es justamente aterrizar a la realidad. Por un lado, algunas personas piensan que el asesorar de esta manera a los patronos puede ser muy bueno y se creen que son muy pilas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como dices, Pablo, va a tener repercusiones muy onerosas e incluso sobre el tema de la libertad, ¿verdad? Para el mismo patrono. Entonces, pues bueno, yo quisiera agradecerles el tiempo que nos han dedicado a manera de cierre, digamos, nada más hacer como un breve resumen de lo que ustedes han dicho hoy sobre que el contrato de trabajo es un contrato de realidad, que si hay retribución, si hay un horario de trabajo y hay una relación de dependencia, es un contrato de trabajo, como decía Pablo y el licenciado Linares nos lo explicaban, y que la Corte de Constitucionalidad ha reconocido la relación laboral cuando se hace un contrato en términos presupuestarios también, ¿verdad? Eso es muy interesante de hacerlo ver ahora, y que en común pues tenemos que hay razones eminentemente económicas como para tratar de evadir cuestiones laborales, el pasivo laboral. Sin embargo, estamos viendo que al final de cuentas esto puede tener esas repercusiones donde va a haber mucho más pago, sobre todo si fueran varios los trabajadores que lo hacen en conjunto, ¿verdad? Puede llevar a la quiebra cualquier empresa, me parece. Y dentro de el reconocimiento también lo puede hacer solamente un juez. Eso me parece también muy interesante que lo tengamos, que se debe de seguir este proceso y que sus efectos van a ser la indemnización, el pago de la indemnización, el pago de prestaciones, el pago de costas, daños y perjuicios y la reinstalación. Es a lo que podemos llegar, ¿verdad? Según lo que entendíamos de la primera ponencia. Y con el licenciado Linares veíamos todo un análisis histórico que fue muy interesante ver cómo era que hemos llegado a esto y sobre las normas más flexibles que se pretendían dentro del derecho laboral, pero que no se debe de perder tampoco los principios laborales. Eso también lo tenemos que tener presente porque el derecho laboral ha surgido justamente para garantizar los derechos humanos, el derecho a la vida, a una vida digna, básicamente, en cuanto al tema de trabajo. Y también yo diría que pues para diferenciarlo un poco de la esclavitud, aunque hablamos también de una esclavitud moderna de repente, ¿verdad? Ahora en pandemia también que estamos trabajando muy tarde todos, dar una apariencia también distinta en la que se gozará de menos protección laboral y que bueno, se ha logrado una recomendación, nos comentaba el licenciado Linares, que había logrado una recomendación, pero que no tuvo el voto favorable de los trabajadores. Eso es un poco como lo que pasaría también y ha estado pasando con el convenio 169 de la OIT, que no encuentra manera de ser aprobado porque no conviene, ¿verdad? Trae muchas repercusiones para la gente que tiene contratadas a personas bajo estos términos de relaciones domésticas de trabajo. Y bueno, esto es, digamos, yo diría que esta es la parte final. Agradecerles entonces esta reflexión ha sido, me parece, muy enriquecedora. Espero que el licenciado que nos quería hacer una pregunta nos la haya hecho ya, que se le haya dirigido su pregunta y que hayan sido resueltas. Cualquier cosa que ustedes, que nos han estado acompañando hoy, los profesionales que nos acompañaron, los integrantes de Juristas por Guatemala, muchas gracias por este apoyo. A los conferencistas, pues por supuesto, gracias por el honor que nos hicieron de estar hoy acá, aportando de su conocimiento, un poquitito del conocimiento que ustedes tienen, porque había que tener mucho más tiempo para poder hablar de este tema. Y bueno, yo con esto me despido. Agradecemos a todos los que han estado y les damos
también la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Juristas por Guatemala, para darnos seguimiento y que podamos también ir fortaleciendo los temas en los que trabajamos cada uno de nosotros. Entonces, si se quieren despedir. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un gran gusto y un honor compartir con el licenciado Maldonado. Hasta la próxima. Y muchos éxitos en las actividades del Grupo de Juristas por Guatemala. Muchas gracias. De lo mismo, un honor para participar con el licenciado Linares. Perdón los problemas técnicos fuera de mi alcance, pero fue por compartir la presentación que lo está haciendo en computadora. Después ya me conecté por celular. Y gracias de verdad, y un placer, de verdad, un gusto estar con todos ustedes. Okay, muchas gracias, que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.